tardes o buenos días a todos y bienvenidos a la primera de nuestras cátedras del 2023. Como siempre, estamos encantados de poder estar con vosotros en este nuevo año y sobre todo continuar con este proyecto tan bonito que para nosotros es tan especial. Antes de empezar, me gustaría mucho recordaros que uno de los objetivos de estas cátedras es darnos cuenta de cómo las cuestiones filosóficas influyen en nuestro día a día, influyen en las de la vida y cómo los aspectos del día a día pues no podemos entenderlos bien si no metemos la cabeza a fondo y pensamos un poco filosóficamente, por así decirlo. Y lo recuerdo porque creo que es importante tener esto en cuenta. Comentaros también que en este nuevo año que comienza, pues la primera serie de cátedras que tendremos va a girar en torno a dos grandes temas, que son el amor y la sexualidad. Son temas que nos habéis pedido mucho a lo largo de las cátedras anteriores y que somos conscientes de que tienen una gran importancia. Y por eso hemos elegido empezar con la cátedra de hoy, que se titula Amor, Amistad, Eros, la integración de amores en el matrimonio. La idea de fondo de esta cátedra es que el amor, como cualquier realidad humana, como el conocimiento, por ejemplo, pues está llamado a crecer y a desarrollarse. Y hay dos formas en las que el amor puede crecer y desarrollarse, que son la intensificación del amor o la integración de amores diferentes. La primera forma, que es que cuadra con la intensificación, suele ser la que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en hacer crecer el amor. Y al final pues supone como aumentar la intensidad de este amor y mejorar sus características, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de el amor entre una madre y su hijo, que crecería pues buscando que la madre queriese más y mejor al hijo y viceversa, ¿no? Pero hay otro tipo de crecimiento del amor que no es tan conocido y para nosotros es muy interesante y es del que vamos a hablar hoy. Y es la integración de distintos tipos de amor, ¿vale? Esto tiene como base, como acabo de decir, que existen distintos tipos de amor. Algunos de los cuales son compatibles entre sí y están llamados a integrarse y a conjugarse, mientras que otros son totalmente incompatibles y de hecho intentar integrarlos pues supone fracasar, básicamente. Y voy a intentar poner un ejemplo para ver si se ve algo mejor, pues con dos tipos de amor que son el amor de amistad y el eros, ¿vale? Imaginemos a un chico y una chica que se conocen desde siempre, bueno, que son amigos desde pequeños, entre los cuales hay un amor de amistad, y que en un momento determinado de su vida surge otro tipo de amor, ¿no? Que es el amor pues propiamente erótico. Si ellos continúan, bueno, puede llegar un momento en el que además de ser amigos, ellos comiencen a ser novios. Y en este caso, pues lo ideal, lo que haría crecer su amor es que integrasen ese amor de amistad con ese amor erótico. O, por ejemplo, la situación opuesta, dos personas que no se conocen de nada, entre las cuales surge un amor de atracción, ¿no? Si esa atracción continúa y ellos comienzan una relación, pues lo ideal sería, o lo mejor sería que ambas personas pues empezasen a compartir historias, momentos, vivencias y que creasen un amor de amistad que integrasen con ese amor propiamente erótico. Como he dicho al principio, no todos los amores están llamados a integrarse ni pueden integrarse. Entre padres e hijos o entre hermanos, pues no es natural, por ejemplo, que se dé el amor erótico. Sin más, bueno, de todo esto es de lo que os va a hablar el profesor Melendo y sin más os dejo con él, que os va a explicar todo mucho mejor que yo y espero que disfrutéis mucho de la cátedra. Bienvenidos, un saludo muy cordial a todos. También yo estoy muy contento de empezar este nuevo ciclo de cátedras en vivo, la que corresponde al año 2023, que aprovecho para desearles a todos que sea un año lleno de frutos, muy fecundo por tanto, y también lleno de alegrías.
Los temas de estas primeras cátedras son temas nucleares en la vida humana. El reto en esta ocasión es que vamos a subir un poquito el nivel filosófico y yo espero que al terminar, por escrito, ustedes me digan, o por oral, si les ha parecido excesivo o si por el contrario nos pueden seguir y es bueno que avancemos y profundicemos un poquito más. Amor, amistad y eros, la integración de amores en el matrimonio. ¿Qué es lo que sucede con el amor conyugal? El amor conyugal, como todos los amores humanos, está por naturaleza llamado a crecer. Tiene imperiosamente crecer. Entre otros motivos, y no como el menos importante, porque solo hay dos alternativas. Con respecto a todo lo que está vivo, el conocimiento lo han mencionado antes, el amor, piensen también en una planta, solo hay dos opciones, o bien yo lo hago crecer, y me estoy refiriendo de nuevo al amor conyugal, lo hago crecer alimentándolo día a día, minuto a minuto, con detalles de cariño que hagan que siga desarrollándose, o no es que el amor se muera, como a veces nos dicen, como hemos pensado alguna vez, incluso nosotros mismos, sino que si yo dejo de alimentarlo, por el mismo motivo de dejarlo de alimentar, lo estoy matando. No cabe conservar el amor, es imposible. Si pretendiéramos conservar el amor, o bien lo congelábamos, o bien lo momificábamos. Por tanto, lo único rentable que podemos hacer con el amor conyugal es intentar que cada día, como repito mucho, porque creo que es importante que cada día sea un amor más fecundo, un amor más intenso, dicho en concreto, terminar el día, en mi caso, más enamorado de Lourdes que cuando lo comencé. Hay dos maneras fundamentales de hacer crecer el amor. La primera es la que habitualmente nos viene a la mente y es, no pensamos en el amor, por ejemplo, mío con mis hijos o con mis nietos, y sé que si quiero aumentar ese amor, el de los hijos en particular, tengo que estar, por ejemplo, pendiente de lo que hace cada uno, atender a sus correos, saber, preguntar, tener de vez en cuando relación con ellos para que el amor siga vivo, algo análogo con los nietos. Esa es una manera de hacer crecer ese tipo de amor. Hay otra que es más interesante y es la que voy a tratar aquí a lo largo de este rato, que la he llamado integración de amores. Es supuesto, y lo veremos, que existen distintos tipos de amor. El amor fraterno es distinto que el paterno y es distinto a su vez que el filial o que el amor de amistad entre dos amigos que no son familia. Y supuesto que algunos de esos amores deben confluir, es el punto final al que llegaremos en el matrimonio, el hacerlos confluir de una manera sinérgica, de forma que no se justapongan, sino que la presencia de cada uno de ellos sirva como detonante para el desarrollo de los demás. A eso es lo que llamo buena integración de amores. Y una mala integración de amores sería o el intento de hacer confluir dos amores que no deben unirse, o el hacerlo de una manera, por ejemplo, que el amor natural que uno se tiene a sí mismo acabe pasando por delante del amor electivo que tenemos al cónyuge, y eso en lugar de crecer y desarrollarse se agosta. Dejemos la cuestión así y voy a intentar primero hacer el planteamiento más de fondo, más filosófico, incluso, me van a perdonar que me atreva tanto, diría el horizonte metafísico de la cuestión. Un minuto. ¿Verdad? Todos los grandes filósofos de Occidente, todos los grandes, acuden a algo que es, cuando nos metemos ahí, es relativamente fácil de llegar a descubrir, y es que existe una realidad suprema, que en el caso de los creyentes llamamos Dios, en otros casos, como en el de Hegel, que está presente en la lámina, le llamará el absoluto, o en el caso de Platón, hay una realidad que es la realidad suprema que contiene en sí, en unidad y de manera perfectísima, todo lo grandioso que uno puede pensar, imaginar, que puede darse. De hecho, toda la armonía, todo el color, toda la maravilla, toda la riqueza, toda la verdad,
todo eso está de manera superlativa y en unión en esa realidad suprema, y eso mismo, esas perfecciones, son las que nos encontramos en nuestro mundo, nos las encontramos disminuidas, ninguno es absolutamente inteligente de tal manera que lo capte todo, sino que vamos aprendiendo poco a poco. Para eso estamos aquí, para aprender yo y aprender ustedes recíprocamente. Ninguno es capaz de, con un solo acto de amor, amar todo lo que es posible, sino que nuestro amor va creciendo. Ninguno somos todo lo hermosos físicamente, ni un chico ni una chica. Esas perfecciones que se dan de una manera unitaria en Dios, en la realidad suprema, se dan de manera disminuida y además fragmentada. Unos tenemos unas, otros tienen otras en nuestro mundo. Esto que sucede con todo y que es importante tener como punto de referencia, se da también en el horizonte que puedo llamar antropológico en relación con el amor, y aquí ya acudo a cuestiones quizás más cercanas a todos ustedes. Yo creo que todos hemos oído hablar de dos tipos de amor que se contrapusieron en un momento de manera muy clara, el eros y la agape, por problema del amor de atracción sexual, y en términos propiamente religiosos, la caridad como ese amor más grande, como dos tipos de amor. Un libro clásico al respecto son Los Cuatro Amores de Lewis, en el que habla de la amistad, en el que habla del afecto, en el que habla del eros y habla también de ese amor que él llama ahí caridad. Y en otro plano, pero respondiendo a la misma idea de fondo, Los Cinco Lenguajes del Amor, un libro que aconsejo como muy práctico para todos, que vienen a decir algo que está en la misma línea, es decir, que el modo de amar de cada persona no es el mismo que el de toda la... En concreto, que el de cada uno de ustedes, si están cansados, no es el mismo modo de experimentar el amor que el de su cónyuge. Por lo tanto, si, como decía antes, queremos que el amor crezca, tenemos que descubrir cuáles son los detalles, los gestos, las acciones, las palabras que hacen a nuestro cónyuge sentirse querido, porque son el hecho de aprender cuáles son los gestos que a él o a ella le hacen sentirse amado, es una primera manifestación de amor. Yo no amo a mi manera, sino que descubro cuál es la manera que a ti más te llega, que más te dice, y procuro integrar en mi manera inicial de amar la manera que te resulta a ti más satisfactoria, y voy haciendo crecer mi amor, en este caso integrando dos o tres lenguajes del amor distintos, por acudir a un ejemplo muy práctico, el de Chapman en las 5 lecciones, en los 5 lenguajes del amor. Todos estos tipos de amores a los que me voy refiriendo tienen en común el ser amor. Y el ser amor significa siempre hay amor cuando alguien, cualquiera de ustedes y yo, de la manera más eficaz que esté en nuestras manos, queremos el bien para la persona a la que amamos. Esta es la descripción que encontramos en la retórica de Aristóteles, una descripción muy clásica, muy trabajada a lo largo de estos 20 y tantos siglos desde que Aristóteles la trae a colación. Ese querer como acto de la voluntad que vertebra y que lleva consigo otros muchos actos y otros muchos gestos y los sentimientos oportunos, querer que la otra persona sea una persona más feliz, que esté más contenta, que a su vez vaya mejorando como persona, que crezca, es una de las dos descripciones del amor clásica. Y si no hay realmente, aunque sea por error, pero si no hay una búsqueda real del bien de la otra persona, no la amamos. Ese querer el bien es algo propio de cualquier tipo de amor, no solo de uno de ellos. Y la otra gran definición en Occidente es la de Dionisio Areopagita, y él dice que el amor es una cierta fuerza de unión, algo que experimentamos quizás de una manera clarísima cuando estamos lejos del hogar temporalmente, y tenemos una preocupación y querríamos tener al lado a la persona que más nos quiere, normalmente nuestro cónyuge, para poder hacer partícipe, porque necesitamos ese amor que viene dado por la cercanía física, cercanía emotiva,
cercanía también de planteamientos de la vida. El amor parte de unas ciertas afinidades y crea mayor unidad. Todo tipo de amor tiene en común el que busca el bien de la persona amada y a través de esa búsqueda va constituyendo con ella una unidad en la que los dos o más, si se trata de una familia, van creciendo simultáneamente, pero el modo de buscar el bien del otro y de procurarlo y el modo de crear la unidad es distinto según los diversos tipos de amor. Y dentro de esos, porque creo que son los más pertinentes y los que más nos ayudan a ir hoy, en días posteriores iremos trabajando un poquito más. Dentro de esos hay 3 tipos fundamentales de amor en los que me voy a detener a lo largo de estos minutos que quedan, que al primero lo he llamado amor natural, al segundo amor electivo, de elegir, un amor que tiene que ver con la libertad, y el tercero es el eros, de la atracción sexual de dos personas, varón y mujer. Son 3 tipos fundamentales, hay otros muchos, que se conjugan con estos o dentro de estos o que en cierta manera integran a varios de estos. Antes hablaba del amor paterno, que no es lo mismo que el materno. Son 2 figuras necesarias precisamente porque su modo de amar y de enseñar a amar no es el mismo. Y el hijo o la hija necesita los 2 modelos, si se puede, y es bueno que se pueda. El amor natural, el primer gran tipo de amor, lo que tiene como característico es que, en cierto modo, porque nada es igual en el ser humano y en los animales, pero en cierto modo es común al ser humano y a los animales. Me voy a detener ahí, ¿no? El ejemplo más claro, en este caso, es una leona con sus cachorros, ¿no? El de una mamá animal, de manera natural, instintiva, espontánea, quiere, el querer es un término, obviamente no es el apropiado para ello, tiene afecto, eso sí podríamos decir, hacia sus crías, de manera análoga, ocurre entre los seres humanos, en que la mamá y el papá, de manera connatural, tienen amor hacia sus hijos. Junto a ese amor natural, sobre el que vuelvo dentro de un rato, está el amor electivo, y he puesto adrede un ejemplo que quizás a algunos nos sirva más que a otros, es el que no, es decir, no nos sale solo, aunque tengamos cierta tendencia a buscar el bien de los demás, no nos sale solo, sino que tenemos que poner en juego y hacer un ejercicio de nuestra libertad, no tanto para empezar, sino para mantenernos. El caso de Teresa de Calcuta, se decía que, recuerdan, porque es quizás una de las anécdotas más claras para ver lo que quiero expresar ahora, cuando un periodista le dice que ella no sería capaz de lo que la Madre Teresa de Calcuta está haciendo, ni por no sé qué cantidad, dice miles de millones de dólares, y Teresa de Calcuta dice, yo tampoco. O sea, yo lo hago libremente, movida por el amor. Hay un acto de libertad, una decisión muy profunda en el caso de ella, y ojalá sea también en todos los que estamos casados y la renovemos día a día para hacerla cada día más fuerte y más eficaz. Hay una decisión en función de la cual yo me propuse como proyecto el intentar ayudar a ser feliz a Lourdes y hacer nuestro amor fecundo, ayudarla a ser mejor persona. Esa libre decisión de la voluntad es algo que cada día intento renovar, y ahora mismo lo hago mucho cuando estoy hablando, vuelvo a renovarla porque quiero aprovechar también este momento en beneficio de nuestro matrimonio. Eso deriva de un acto de libertad que luego veremos. Es algo que tiene un fundamento. Lourdes me sigue gustando muchísimo, gracias a Dios. Yo diría que más que cuando la conocí, pero no es ese el motivo fundamental. El motivo fundamental es que quiero quererla, igual que ella quiere quererme a mí. Cuando las cosas salen bien y cuando son un poquito más difíciles, hay una decisión de fondo, una elección de ella entre todas las mujeres y ella de mí entre todos los varones, que es la que dio vida y mantiene a este amor, y ese amor es un amor electivo que, luego veremos, no es incompatible con el amor natural, pero son distintos. Y hay un tercero, muy claro, que es el eros. El eros tiene como algo muy característico
Hoy el que lo referimos sobre todo al amor sexual, que luego da origen al amor conyugal. El amor conyugal tiene como uno de los elementos y como el especificante, como el que especifica como un tipo peculiar de amor, es la presencia de la condición sexuada puesta en juego hasta el final. Yo entrego toda mi persona masculina y acojo toda la persona femenina, la persona masculina y la persona femenina, como tales. Es lo que se pone en juego en el amor que hoy llamamos erótico en el sentido correcto y positivo de esta expresión. Es un tercer tipo de amor que participa de alguna manera. Ninguno de estos amores será, de hecho, aislado. Hablar de ellos en absoluto es algo inevitable porque si no, no nos entendemos, pero en la vida vivida hay una conjugación de estos tipos de amores y ojalá que sea de los amores que necesitan integrarse y que los hagan crecer unos a otros. Una vez que he planteado estos tres tipos de amor, es muy bueno aclarar que ninguno de ellos, ninguno, es capaz de expresar y de dar vida a todo el amor de una persona. O sea, no basta la atracción sexual para construir un matrimonio, no basta la libertad para llevar adelante una relación de pareja, no basta el amor natural, ni siquiera el de la madre hacia los hijos para querer bien a esos hijos. O sea, para querer bien al hijo, el amor natural que a la mamá o al papá le surge solo, tendrá que, como apuntaré luego, convertirse en un amor también electivo, en el que quiero al hijo por ser persona, por ser hijo de Dios, si quiere, porque a bastantes de ustedes le llevan, y por tanto busco su bien, no mi satisfacción. De manera natural, yo tendería a estar a gusto con el hijo, pero hay veces en que tendré que hacérselo pasar mal a él y pasarlo mal yo por su bien. A ninguno de estos tipos de amor, de los tres a los que me voy a seguir refiriendo, por sí solo. Ni siquiera en la conjunción de ellos tres, sino que el amor en plenitud, en el fondo, solo se da en absoluto, pero es lo que surge de la conjugación y del crecimiento de todos ellos, es lo que más se acerca al amor en plenitud. Una vez hecha la introducción, vamos a ver con cierto detalle cada uno de estos amores y para terminar en la integración propia del matrimonio. Empezamos por el amor natural. Fíjese, porque esto es importante. El punto de referencia del amor natural, que les decía es común, entre otros, a los animales y al ser humano, aunque en cada uno tenga sus características propias, es que quiere el bien, busca el bien, lo busca el bien, pero el bien, por decirlo así, el bien para mí o el bien en cuanto mío. En el caso de los animales esto es clarísimo. Los animales se mueven por dos instintos básicos, que son el de conservación individual de este animal en cuanto tal y el de conservación de mi especie en cuanto mía. Esto voy a volver sobre ello y me detengo adrede, porque en nuestra cultura la insistencia en el amor de uno mismo es tremenda y no está bien calibrada y es fácil que no entendamos bien el amor por poner excesivamente el acento en que lo primero es quererse a uno mismo y que si uno, hasta que uno no se quiera a sí mismo, no puede empezar a querer. Algo de verdad hay esto, pero sustancialmente hay que rectificar. Eso es lo propio del amor natural y por tanto lo que tiene en común el hombre con los animales, que es un amor espontáneo. Decía, la leona quiere a sus cachorros, no quiere a otros animales, quiere a los que son la prosecución de sí misma, en cierto modo. En los animales es algo que surge de manera espontánea, en el hombre en cierto modo también, y responde, como les decía, a la conservación individual y específica, y lo que se subraya es mi bien y lo que de algún modo viene a ser beneficioso para mí, también entre los humanos. El amor natural tiene como punto de referencia el bien mío en cuanto mío. Si esto no se entiende del todo ahora, no me importa, porque es muy relevante el que le demos vuelta y logremos captarlo, aunque sea a lo largo de esta y de otras sesiones. Pero esa idea del amor natural tiene como punto de referencia no lo bueno en cuanto tal, y por tanto también lo bueno para otro, aunque a mí me perjudique, cosa que el ser humano hacemos montones de veces. O sea, nos ponemos entre paréntesis y atendemos mal al bien de nuestro hijo o de nuestra hija o de nuestra esposa o de nuestro esposo o de nuestros alumnos, aunque eso suponga un esfuerzo y pasarlo mal,
regañamos a un hijo con cierta dureza, aunque eso nos haga llorar durante horas después, porque era bueno para él y no es bueno, entre comillas, directamente para mí. Somos capaces de poner entre paréntesis el bien propio, pero, repito, en nuestra cultura está sobrevalorado el amor de uno mismo y se pone, en cierta manera, como modelo de cualquier otro amor, y esto arroja como saldo grandes dificultades para entender y vivir el amor en toda su grandeza. En el hombre, como decía, el fundamento de este amor es la identidad, sobre todo la identidad de naturaleza, que es la que se da de una manera muy clara entre la mamá y el papá, pero de una manera quizás más neta entre la mamá y sus hijos. El ejemplo más claro, el icono del amor natural entre los hombres es el amor de la mamá, también del papá, pero más todavía el de la mamá respecto a sus hijos, precisamente porque son sus hijos, porque en cierta manera son una prolongación de ella, hasta el punto de que Tomás de Aquino, sin más esclarecimientos, afirma que el amor por excelencia, el amor humano por excelencia, es el amor de la mamá hacia su hijo, y esto lo recoge el Papa Francisco sin tampoco aclarar más, y les pido perdón porque esto es muy atrevido, pero pienso que no es así. El amor de la mamá hacia sus hijos es el amor supremo en el plano natural, pero ese no es el amor supremo. Como veremos después, por más allá del amor natural está entre los hombres y es superior a él el amor electivo. Sigo con la idea, el amor natural es algo que nos surge solo, es muy difícil, de hecho llamamos desnaturalizada a una mamá que no quiere a sus hijos, desnaturalizados a unos hijos que no quieren a sus papás, aunque por desgracia lo estemos viendo con más frecuencia, y por ser espontáneo, por no ser algo que está equilibrado con el entendimiento y con la voluntad, es decir, con la libertad, la posibilidad de que se salga de madre, de que se corrompa, es bastante fácil. Y hay dos maneras fundamentales de que este amor natural, repito, sigo poniendo como ejemplo porque creo que es muy claro, aunque a las mamás que estén presentes les pueda doler. Yo, si les duele, daría gracias porque les está ayudando y pueden rectificar, y les pido perdón, obviamente, no lo hago para que duela, pero hay un modo que es que ese amor crezca desmesuradamente. Por ejemplo, en el caso de la sobreprotección. O sea, cuando esa tendencia instintiva con natural, más que instintiva, tendencial en el ser humano, de la mamá o del papá, a proteger a los hijos, uno no le pone el freno de lo que es mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es que sean libres siempre en la mayor medida que en ese momento le permite su propia capacidad. Eso es lo bueno para nuestros hijos, no que nosotros, como antes decíamos, seamos la mamá helicóptero, que estemos todo el rato pendientes y lo hagamos crecer en un contexto donde no puede desarrollarse, donde no puede valerse por sí mismo, donde no puede ejercer su libertad. Fíjense, porque en estos casos se emplea mucho la expresión muy sintomática: yo lo que quiero es que mi hijo no sufra. Y yo les diría, yo quiero que mis hijos no sufran, a no ser que el sufrimiento sea imprescindible para que sean mejores personas. Si el sufrimiento es algo imprescindible, y a veces lo es, para que ellos puedan crecer como personas, y yo soy quien tiene que hacer que sufran, insisto, porque lo he dicho antes, aunque luego, y me ha ocurrido más de una vez, me pase la noche entera llorando, le diré ese no con un poco de seriedad y fuerza, que en la medida en que yo puedo anticiparlo, le va a ayudar no a estar más a gusto, no a sentirse bien, porque eso no es querer a alguien, querer que se sienta bien, sino a ser mejor persona. Querer el bien para otro es, en último término, ayudar en la medida de mis posibilidades a ser mejor persona, cuando el amor natural no está balanceado por el amor electivo. En el fondo es el amor a uno mismo o a una misma el que socapa de amor al hijo, está llevando la delantera, está llevando la iniciativa. En el fondo, yo no quiero sufrir por hacer sufrir a mi hijo. Yo no quiero sufrir por hacer que mi hijo sufra, porque si mi hijo sufre, yo sufro con él. Y yo tengo que estar dispuesto
a sufrir, y con los nietos, a sufrir si eso es bueno para ellos y yo lo veo claro. O sea, obviamente no tendría que decirlo, no se trata de hacer sufrir por sufrir, eso no tiene ningún sentido, pero el que sufra o no sufra, y sobre todo el que yo sufra o no sufra, el que yo sufra o no sufra, es algo que no hace al caso. O sea, amar es desplazar el centro de gravedad desde uno mismo hasta la persona amada. Y yo lo que tengo que ver es si esta actuación mía le ayuda a ser mejor persona y como consecuencia, con el paso del tiempo, también más feliz. Si por un exceso de amor natural lo sobreprotejo, no es un buen amor, hay una corrupción del amor y no hago bien a mis hijos. Esa es una de las dos opciones. La otra, tan frecuente por desgracia, a veces en momento, a veces ya por temporada larga, a veces para siempre, es que ese amor natural se vaya desgastando con el tiempo. Fíjense que el amor electivo, luego entro en él, pero el amor electivo ya he dicho 2, 3 veces y saldrán muchas más, que yo lo renuevo, el amor hacia Lourdes, que es el que deriva de la decisión que en su día tomamos ambos de querernos y hacer del otro nuestro proyecto de vida, lo renuevo todos los días, varias veces al día, para procurar hacerlo crecer. Como el amor natural nos sale solo, igual que el amor erótico inicial, el del enamoramiento inicial, como nos sale solo, podemos no caer en la cuenta de que, lo que antes decía, si yo no lo hago crecer, estoy dejando que se muera, en último término lo estoy matando. En el amor natural esto es como más fácil y uno empieza a despegarse de los hijos, puede ser el caso cuando ya han salido del hogar, de los papás, de los amigos, etcétera, etcétera. Hay esas dos posibilidades, que crezca de una manera no adecuada o que decrezca, y en los dos casos el amor natural se corrompe. Junto al amor natural está como otro tipo de amor, que luego habrá que conjugar, pero es importante ver de entrada que son dos amores diferentes, aunque perfectamente compatibles, pero diferentes de entrada. Es el amor electivo, que está ligado a la libertad. Por tanto, refiriéndome a algo que sucede mucho hoy día, no tanto a los sentimientos, que es bueno que acompañen, es maravilloso que yo sienta ternura por mis nietos y que la sienta por mi mujer. Ahora que estamos, yo sobre todo estando ya más mayor, empieza uno a sentir ternura por eventos que antes no ocurrían. Es maravilloso que se sienta ternura, pero la ternura no es la clave del amor. La clave, como veremos dentro de una o dos sesiones, la clave es el acto de voluntad, por el que yo decido, con una decidida decisión, poner todo lo que esté de mi parte para que las personas a las que amo sean mejores personas, también gracias a la ayuda que yo le doy. El amor electivo está ligado a la libertad y la diferencia que antes ya apuntaba, que es un poquito difícil de captar y que yo les pido que vayamos despacio pensándolo juntos, es que el punto de referencia no es lo que a mí me satisface, lo que a mí me deja contento, lo que a mí no me genera problema, sino que es lo que es bueno como tal. De entrada, con independencia que sea para mí o para otro. Y por tanto yo soy capaz de darme cuenta de que si una persona no toma, va tomando conforme crece las riendas de su vida, esa persona llegará a un momento en el que va a ser incapaz de crecer, desarrollarse y dar de sí. Y tengo, volviendo al ejemplo de antes, que echar un paso atrás yo y dejar que el hijo que me viene a preguntar si puede hacer o no hacer algo, a partir de cierta edad le digo, hijo mío, eso te toca decidirlo a ti. Yo puedo ayudarte a que veas claro, pero la decisión a partir de ahora tienes que irla tomando tú. Ese darse cuenta de que tomar las riendas de la propia vida, de que preocuparse por lo que uno tiene alrededor, de que formarse profesionalmente con vistas a servir mejor, no tanto a ganar más dinero, que todo eso son realidades buenas en sí mismas, no solo para mí, sino también para todos los demás, y ser capaz de prescindir de un bien menor mío, mi tranquilidad, mi comodidad, mi cansancio, para procurar el bien de otra persona. Eso es lo que es
capaz de hacer el ser humano, y es lo propio del amor electivo. El punto de referencia no es lo bueno para mí, mi bien, mi tranquilidad, mi bienestar, mi salud incluso. No hay que ponerla en juego demasiado alegremente, pero a veces sí, por supuesto, con un bien mayor, sino es el acto de libertad que busca el bien de los demás. De ese elegir viene en latín tanto el verbo eligere o eligere como el diligere, y dilección es una de las maneras de referirse al amor en castellano. Es un amor enraizado, les decía, en el acto inteligente de libertad que quiere el bien y que busca el bien. Como les decía, esta es la diferencia que poquito a poco tenemos que aprender a tener clara entre lo bueno para mí y exclusivamente para mí, que es como se mueve necesariamente instintivamente un animal, y el ser humano es capaz de advertir que además de lo bueno para mí, existen las realidades que son buenas en sí mismas y por tanto buenas también para los demás, y que a veces lo que es bueno para otro y de un bien de gran categoría, a mí me genera un pequeño malestar, un pequeño perjuicio, y si ese es el caso tendré que saber elegir, poniendo en juego mi libertad, pilotada y ayudada por la inteligencia, el bien mayor de otra persona sobre el pequeño mal que eso puede suponer para mí, el disgusto, el sofoco. Podemos avanzar porque creo que la distinción está clara y poquito a poco el avance en una irá esclareciendo las demás, o por lo menos eso es lo que espero, y ya me dirán al final. Este amor, el amor electivo, es más propiamente de la persona que de la naturaleza. Fíjense que antes les decía, igual que la mamá leona de manera connatural tiene, voy a llamarlo afecto, por no llamarlo amor en sentido fuerte, aunque se le puede llamar, aunque el término amor es muy amplio. Tiene afecto hacia los leoncitos o las leoncitas de su camada, no los de otra, y no a otro tipo de animales, porque tienen la misma naturaleza, que además es la que ella les ha transmitido. En el ser humano existe también un amor fundado en la transmisión de la naturaleza, que es lo que he llamado amor natural, pero hay un amor mucho más radical, de mucho más calibre, de mucho más quilates, que es el propiamente personal. Y como saben, la persona, entonces lo que somos cada uno de los seres humanos, es algo que se pone, por decirlo así, por encima de nuestra propia naturaleza, la gestiona y es lo más perfecto que existe en nosotros y está muy ligado a la libertad. La persona es merecedora de ser amada siempre por el sublime hecho de ser persona, y es siempre, aunque a veces no lo parezca, es siempre capaz de amar. Ese amor electivo, el amor en sentido más noble, es un amor que va ligado a la condición personal del ser humano. Es el amor más propiamente humano, y veremos que, aunque sea el amor más propiamente humano, no es suficiente por sí solo. Esta es otra idea. Sé que están saliendo demasiadas ideas como de fondo, quizás para una sola cátedra, las retomaré en la siguiente, pero es muy importante. O sea, entre nosotros, recuerda lo que les decía al principio, ojalá les ayude, lo que se da en plenitud en Dios, lo voy a decir así porque para la mayoría lo entendemos bien, en nosotros se da de una manera fragmentada y disminuida, y nosotros tenemos que poner en juego para querer bien nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, los gestos y los actos con lo que confeccionamos el bien para la persona amada. No nos basta el amor de voluntad en un sentido más fuerte, el amor electivo en un sentido más fuerte, sino que tenemos que completarlo con los afectos pertinentes, con los actos pertinentes. Incluso el amor más grande en nosotros es insuficiente y tiene que completarse con los demás. Tercer tipo de amor, el eros, que es un amor cercano al amor natural, al amor de naturaleza, que habitualmente se contrapone al ágape. No voy a entrar en este tema para no cansarlos demasiado. Sí me parece pertinente el ver que ha habido muchos estudios, y los sigue habiendo, en el que hacen esa distinción entre estos dos tipos de amor, el amor que ahora veremos como de atracción,
el amor que necesita el propio completamiento y el amor que es capaz de darse, que es capaz de dar y darse. Y esto es lo que de alguna manera clásicamente se llamaba eros. Si nosotros acudimos a los escritos de Platón, donde se encuentra quizás por primera vez en la filosofía occidental desarrollada lo que es el eros, vemos que es un amor caracterizado como anhelo, como aspiración, como impulso a crecer y a alcanzar la plenitud de la que uno carece. O sea, lo propio de ese tipo de amor, lo que nosotros llamaríamos quizás con una sola palabra, el deseo. El deseo en sentido propio, sin añadir más calificativos, deseo aquello que no tengo. Mientras que puedo amar en sentido fuerte lo que ya tengo. Es más, esa es la plenitud del amor, amar lo que uno tiene. El deseo es lo propio del eros. Y ya se da muy claramente en Platón. El eros es lo que te impulsa a crecer, a desarrollarte, a subir. Es algo en él que no está directamente ligado a la sexualidad, aunque también lo está, pero no exclusivamente ligado a la sexualidad, y que de nuevo se encuentra en Aristóteles como algo propio del amor, que es la carencia, la imperfección. Solo para los filósofos, un breve corchete rápido, y el resto que no me escuche un par de minutos. En Aristóteles se suele decir, y es verdad, aunque habría que matizar, que el amor es siempre oréctico, es decir, que es un amor que busca lo que no tiene. Ama, Aristóteles ama a la persona que necesita algo que no tiene, por eso, aunque es algo discutido, pero yo creo que se puede decir, el dios aristotélico no ama. Es puro conocimiento, porque para él el amor necesita, es siempre un amor necesitado de algo, de lo que se carece. No entro más por aquí, habrá ocasión de volver a ello, pero sí estamos en esa idea del eros, es un tipo de amor que parte, que se fundamenta, que tiene como base una carencia, una falta, y que por eso es conjugable con otro tipo de amor, como es la amistad, que es lo que Aristóteles llamaba filía, el amor electivo, la caridad sería el ágape, y que en nuestros casos, en nuestra civilización, actualmente, hablando en términos generales, de la mayoría de ustedes que no son filósofos, cuando hablamos de amor erótico, nos referimos sobre todo al amor ligado a la condición sexuada del varón y de la mujer. Pero también en estos casos, inicialmente, el amor erótico va unido a una carencia. Y de hecho, en la Biblia, que es un punto de referencia oportuno en sí mismo, aunque sea culturalmente y para los creyentes de una manera más clara, la manera de presentar a el sexo recíproco es que le falta algo al varón. El varón solo no es capaz de desplegar, de dar de sí todo lo que el ser humano debe dar, como tampoco lo es la mujer sola, sino que es necesaria esa confluencia del varón y de la mujer, también inicialmente porque cada uno de ellos aporta algo que el otro no tiene. Esto, como saben, se encontraba de alguna manera ya en Platón. En Platón está el mito del andrógino, que habla de una especie de ser humano pleno, que por una especie de castigo es partido en dos partes y cada una de las dos busca necesariamente la otra, y ese sería el inicio de este amor. Nosotros solemos decir que lo masculino y lo femenino, el varón y la mujer, son complementarios, algo que en cierta manera es verdad, aunque tiene el peligro de pensarlo como dos piezas que van a encajar, sino de entrada, con un poquito de esfuerzo y un poquito de trato, van a acabar encajando plenamente. Los que llevamos años casados sabemos que gracias a Dios ese encaje perfecto nunca se da, que el varón es difícil que comprenda el modo de ser de la mujer, puede darse cuenta de cómo es, pero no de los motivos, por lo menos no vivenciándolos como ella lo vivencia, y la mujer con respecto al varón. Por eso a mí, más que de complementarios, que puede llevar a la objeción de que como no me complemento,
no es la persona, el varón o la mujer. Para mí, yo pienso que es mucho mejor hablar de recíprocos. O sea, varón y mujer son recíprocos, sobre todo en respecto al amor. O sea, la idea, me detengo porque creo que es fecunda si la vemos juntos. El varón es para la mujer y la mujer es para el varón. Esto es no solo biológica, psíquica, sino personalmente. El ser humano varón se desarrolla y da lo mejor de sí precisamente cuando ama y se entrega a una mujer. Y la persona femenina, la mujer, a su vez, es para el varón y por tanto también encuentra lo mejor de sí y desarrolla sus capacidades en la misma medida en que se entrega a un varón, y en ambos casos ese ser el varón para la mujer y la mujer para el varón es un indicio de algo más profundo todavía, también propio de la persona humana en cuanto tal, sea varón o mujer, y es que la persona humana, por su grandeza, es siempre una realidad que es para los demás. O sea, la necesidad mayor de todo ser humano, la necesidad mayor y la única que es capaz de hacerlo crecer y como consecuencia ser feliz es la de amar, más incluso que la de ser amado. Lo que todo ser humano necesita es amar hasta la entrega, y precisamente por eso, porque esa es su necesidad fundamental, en la misma medida en que una persona ama más y mejor, va siendo mejor persona, persona más plena y como consecuencia derivada, una persona más feliz. Pero el fundamento de eso es precisamente que cualquier persona, esto ocurre también en el caso de Dios y lo sabemos los católicos por la fe, en el caso de la Trinidad, el Padre es donación plena al Hijo, que es recepción de la plenitud del Padre plena y libre por su parte. Siempre la persona es para la entrega hacia otra persona y es plena, o va siendo en el caso de los seres humanos, en la medida en que se amando se va dando más y mejor. Una vez que están medio claros, o sea, no es posible. Yo tendría que haberme detenido mucho más en cada tipo de amor para intentar esclarecerlo, pero es mucho más fecundo el que de momento estemos un poquito confusos. Es lo que a los que no tengan una preparación previa les debe ocurrir ahora mismo, porque ese juego con los tres elementos simultáneos es lo que nos va a permitir ahora ya de manera más sencilla ir avanzando en lo que nos queda hoy y en las próximas cátedras y ir enriqueciendo nuestra propia concepción del amor y del amor conyugal con toda la riqueza que lleva consigo. Vuelvo a la idea de la que partimos, pero ahora ya aplicada al matrimonio, es que el amor conyugal, ese amor que propiamente en sentido fuerte como tal surge de esa decisión libérrima por la que un varón y una mujer en un momento dado, con la preparación previa y la mirada hacia el futuro, deciden libremente entregarse y acoger toda su capacidad de amar como varón y mujer. Ese amor crece no solo por intensificación, sino también por integración de los otros tipos, de las otras modalidades de amor. Normalmente, en el occidente en el que vivimos, solo en él, porque en otras culturas de nuestro momento no ocurre lo mismo, el inicio de lo que llamamos amor conyugal, el inicio suele estar en la atracción sexual sexuada. Normalmente, ya al menos en Occidente y en términos generales, los primeros pasos los dan los mismos protagonistas, no son ya los padres, como ocurría en otro momento. Eso ya quedó atrás en la historia. Lo que un chico y una chica se tratan o se conocen y empiezan a sentir inicialmente lo que podemos llamar una atracción recíproca, él por ella y ella por él, y eso les lleva a seguir tratándose más y más y inicialmente, y por eso ahí hablo de atracción. Cuando hablo de atracción, esos primeros momentos son no solo ni exclusivamente, pero son sobre todo, de distinta manera en el chico y la chica, pero son sobre todo las cualidades físicas y de alguna manera la psíquica, la alegría, la frescura, el modo de enfrentarse con la vida,
son los que nos resultan más atractivos, pero por lo menos para el varón inicialmente es también los rasgos físicos visibles de la mujer. Un varón despierta la atracción sexual fundamentalmente por la vista, a la mujer muchas veces más por el oído. No se trata nunca de elementos aislados, pero lo que es atracción se fija más bien en las cualidades físicas, psíquicas, cuando el amor empieza ya a ser más bien amor, deja esa perspectiva como egótica, que no es necesariamente egoísta. Es decir, encuentro a mi media naranja, lo decíamos, no sé si se sigue diciendo todavía o no, a la persona con la que pienso que yo puedo construir un proyecto vital. O sea, es inevitable y es parte precisamente constitutiva del héroe el que yo lo vea a esa persona como la que viene a completar mi posibilidad de desarrollo como ser humano. Conforme esa atracción inicial se va desarrollando y se integra, y esta es la clave, ya no son solo ni sobre todo las cualidades ni físicas ni psíquicas de la otra persona, sino, me detengo adrede para que lo veamos muy claro, al menos como afirmación, y vendrá una y otra vez a lo largo de los días siguientes. Hay amor propiamente dicho cuando yo pongo en juego mi propia persona a través de la inteligencia, la voluntad y todos los afectos que la sigan, pero pongo en juego mi propia persona y lo dirijo no tanto a las cualidades ni físicas, ni psíquicas, ni espirituales de la otra, sino a la persona en cuanto tal. Esta es la clave. O sea, el amor empieza a serlo y ser un amor maduro cuando no está centrado en las cualidades, ni siquiera en las cualidades psíquicas, ni siquiera en las espirituales. Es decir, no es tanto la generosidad, la alegría, la audacia de la otra persona que es capaz de arrostrar peligros para conseguir bienes. No es eso. Es su persona. Una persona a la que quizás me he sentido atraído primero por las cualidades físicas y las psíquicas de cualquier tipo, pero el amor propiamente dicho se da cuando es la persona la que es el término y por tanto, y esto es clave, si esas cualidades desaparecen, mi amor sigue siendo el mismo amor que era, porque no es a las cualidades a las que amo, sino que amo a la persona con sus cualidades, pero también cuando esas cualidades van desapareciendo, si es el caso, o se van incrementando, o va adquiriendo unas y se van deteriorando otras. Fíjense, porque creo que es importante. Si mi amor no está basado y dependiendo de las cualidades, piensen si quieren en las físicas, que son las más claras, no tiene por qué decaer cuando esas cualidades desaparecen. Las cualidades son, por decirlo así, la vía de acceso, una vía de acceso prevista y maravillosa porque no son independientes de, pero la vía de acceso hacia el núcleo constitutivo de la persona, que es lo que amo cuando realmente amo. Hay también un desplazamiento muy claro conforme el amor madura y conforme van pasando los años. Hay un desplazamiento muy claro desde lo meramente físico a lo físico englobado en el conjunto de la persona y en la maravilla de las cualidades que hemos ido descubierto y que hemos hecho crecer o hemos ayudado a crecer en la otra persona. Lo voy a decir de una forma un poco fuerte, pero creo que es bueno verlo así. O sea, físicamente, y hablo, ahora mismo estoy hablando de Lourdes, mi mujer, físicamente me atrae ahora mismo mucho más que cuando nos conocimos, porque nuestra vida vivida en conjunto me ha hecho apreciar su belleza física integrada y en unión con la belleza mucho más honda de su manera de ser, del amor recíproco. Es decir, si la cintura que ahora tiene no es como cuando nos casamos, que yo podía estrecharla con mis dos manos si eso era posible, después de 7 hijos eso ya no es posible, pero ese, digamos, mayor crecimiento es la huella del paso de mi amor por ella, es la huella que han dejado nuestros 7 hijos en ella, en los 7 embarazos y en el posterior dar a luz de cada uno de ellos, y se puede decir, porque así lo vivencio yo, es la tarjeta de visita de todo un Dios.
que ha tenido confianza en nosotros 7 veces para hacer que diéramos a la vida a 7 personas humanas. Yo tendría que ser muy bruto, si habiendo vivido todo eso con ella, ahora no advirtiera en ese cuerpo que según unas normas estéticas puramente externas está un poquito más deteriorado que cuando nos conocimos, no supiera advertir sin necesidad de racionamiento y sin esforzarme una belleza mucho más radiante, mucho mayor, que es también física, pero que es sobre todo personal y es física integrada en lo psíquico, en lo espiritual, en lo que podríamos llamar estrictamente personal. Me he detenido un poquito porque pienso que ayuda a ver lo que es la integración del eros, que no ha desaparecido, ha crecido. No ha desaparecido, ha madurado y ha crecido, pero se ha integrado con otros tipos de amor que en el caso del matrimonio están sustentados, como todo amor auténticamente humano, por una elección libre por la cual yo decido querer. No es ahora ya el caso del matrimonio, hablo ahora en términos generales, yo querer a esta persona con la que tengo que convivir en el trabajo aunque me caiga mal, porque es persona. Y para hacerlo más sencillo, procuro descubrir sus mejores cualidades y dejar a un lado lo que serían los defectos más palpables, pero la voluntad es capaz de, poniendo en juego la picardía, para no hacérselo excesivamente difícil, es capaz de suscitar el amor hacia alguien, que puede ser un hijo en algún momento, que puede ser el cónyuge en algún momento, que te ha jugado una malísima pasada, pero que no por eso deja de ser la persona a la que tú llevas mucho tiempo amando y a la que quieres seguir amando durante mucho tiempo más. Entonces, hay esa necesidad de integrar, como decía, el eros, que comienza centrado sobre todo en las cualidades externas, internas, las psíquicas, espirituales. Hay que integrarlo en el amor, lo veremos el próximo día porque lo hemos tocado menos, natural, y sobre todo en el amor electivo, que es el que me llevó, como decía, y con esto termino hoy, integrar los 3 tipos de amor, el eros, el amor electivo y el amor natural, teniendo como punto de referencia principal ese sí quiero, con el que yo en un momento dado de mi vida decidí, junto con Lourdes, el dedicar el resto de nuestra vida a intentar querernos cada día más y mejor, y que de ese amor surgiera y se alimentaran nuestros hijos, y en círculos concéntricos avanzar así en el conjunto de la humanidad. Llegamos a este punto, o sea, la línea que apunta a la necesidad de integrar los amores en el matrimonio, y en el próximo día, de manera más clara, iremos viendo manifestaciones y cómo se integran con más detalles, dando la segunda parte de este primer tema sobre el amor. Si quieres más información sobre EduFamilia, puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y por supuesto, consultar nuestra página web para acceder a distintos artículos, vídeos y lecturas, o echar un vistazo a cualquiera de nuestros cursos. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias. Me parece que ahora es el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias por la exposición. Por el esfuerzo. Desde luego. Hay mucha gente, como siempre, felicitándote por la conferencia, bueno, saludando, deseando feliz año. Y empieza a haber alguna pregunta. Antes de pasar a las preguntas, yo también quiero agradecer, porque ha habido bastantes personas para ser la primera de este año. Poquito a poco vamos a conseguir aumentar. Hay bastantes que vienen por primera vez, por lo que he visto, por lo menos que yo no recordaba, y ojalá que yo no lo haya hecho tan mal como para desanimarles para la siguiente, sino al contrario, para que podamos ir creciendo también en número, que no es lo importante. Cada persona lo vale todo, pero podamos ayudar a configurar entre todos la civilización del amor. Ya me callo,
que mi tendencia a hablar es excesiva. No, porque en vez te va a tocar responder las preguntas. Eso vamos a Xiomara ver. Anaya pregunta por la gente, qué pasa con la gente que decide la infidelidad y que por qué crees que ahora los jóvenes temen al compromiso de la vida matrimonial. Sí, pues empiezo por la segunda porque creo que es más clara. En el ser humano, la cultura, el ambiente, la educación, lo podemos llamar de mil maneras. Yo creo que lo más normal es hablar de la cultura en general, influye de manera ineludible, aunque no normalmente condiciona y puede condicionar mucho, pero no determina. Hay una respuesta, hay muchas, quizás la más directa y la que más nos puede ayudar a los que estamos aquí presentes es no tienen modelos de matrimonios felices o tienen pocos modelos de matrimonios felices. Lo que hay en los medios de comunicación, lo que hay, por desgracia, en nuestras familias, en muchos casos, son matrimonios rotos, personas que no se llevan bien, personas que parece que se aguantan la una a la otra si son más o menos fieles y me parece que es difícil que alguien se sienta atraído a ese tipo de matrimonio. Esta me parece que es una primera respuesta que personalmente creo que nos implica de una manera directa a todo el que quiera. Es decir, si yo quiero promover el matrimonio porque considero que es un medio maravilloso, y en mi caso lo es, y doy gracias a Lourdes y a Dios de crecer como persona y ser más feliz, tengo que manifestar con mi alegría la belleza del matrimonio y en concreto del mío, sin ocultar que hay momentos un poquito más difíciles, pero que la suma global es muy positiva. A mí el matrimonio me ha dado, sobre todo, es una fuente de grandes alegrías, satisfacciones. Yo creo que esto es un punto de partida. Y no sé, yo puedo avanzar, porque esta es como, me parece que es lo más obvio, y es que el modelo de amor conyugal, cuando lo hay, o si quieren, el modelo de amor entre varón y mujer no es el conyugal. Y cuando se habla de amor conyugal, lo que se pone como tal no es atractivo. Si eso es así, es difícil que alguien sea eso lo que quiere. No sé si esta respuesta vale porque no me quiero alargar. Ya saben que yo tengo la tendencia, ese sería un primer plano. Voy a dar un segundo. Y ahí me detengo y si acaso me vuelven a hacer la misma pregunta en otro momento si no es suficiente. Yo diría que en nuestra civilización, entre las personas que pretendemos ser humanamente buenas, por emplear una palabra sencilla, honrados, honestos, rectos, hay dos grandes valores. Uno de ellos es el amor y el otro es la libertad. Son los dos grandes valores. Cuando se dice lo ha hecho por amor, o sea, uno cuando oye esa expresión dice, oye, esto me lo tengo que tomar en serio. Luego podré analizar si realmente era amor, si estaba confundido, pero si alguien lo hace por amor, eso a mí ya me da que pensar y que respetar de entrada. Pero junto al amor hay otra gran realidad que es muy valorada en nuestra sociedad, que es la libertad. Y yo diría, y aquí ya estoy empezando como a responder directamente a tu pregunta, que la libertad es más valorada que el amor. Y cuando se piensa equivocadamente, porque no lo hemos sabido explicar o porque no lo han sabido entender, pero cuando se piensa que el amor resta libertad, en lugar de advertir claramente que el amor da libertad. Cuando piensen ustedes, y lo dejo adrede así, si ustedes piensan que el amor quita libertad, les digo, y les pido perdón por ser tan bruto, les digo, están equivocados. El amor da libertad. Pero yo, Tomás Melendo, no me casaría si supiera que el amor me resta libertad. Porque si no hago crecer mi libertad, no puedo
crecer como persona y no puedo ser mejor persona. Entonces, si en el imaginario colectivo, en los conceptos que se manejan en nuestra cultura, hay una contraposición entre el amor y la libertad va a salir ganando. Y por tanto las personas no van a querer casarse porque pensarán que eso es una rémora para su propio desarrollo, para su propia felicidad y en general también para la de cualquier ser humano. No recuerdo quién era la persona que ha preguntado, ni sé, María José, tú que estás ahí escuchándome y eres la que conduces ahora, si te parece que es suficiente, si pasamos a otra y en cualquier caso podríamos volver, que nos lo digan por escrito, ¿no? Pero me parece que esto es como muy clave tener claro y ya ves, me ocurre como otras veces. Les pongo un ejemplo porque ayuda. O sea, si yo no he elegido ninguna profesión, voy a decir carrera porque es el modo todavía, ya no tanto como cuando yo lo hice, pero el modo más normal de ejercer una profesión es hacer una carrera, universitaria o no universitaria. Si yo no elijo carrera, soy libre de elegir cualquiera y diría, sí, de acuerdo. Pero es una libertad meramente potencial, no real. O sea, yo soy capaz de, y ahí me paro, porque mientras no elija, no puedo prepararme ni ejercer ninguna profesión. Cuando elijo una, ciertamente dejo las demás a un lado, pero crezco en libertad. Porque la libertad es la capacidad de desarrollarme a través de mi voluntad y mis actos. Y cuando elijo algo, no hace falta que sea una carrera, pero es un ejemplo muy claro. Cuando elijo algo, soy capaz de empezar a desarrollar. He puesto el ejemplo de una profesión, voy a poner el que nos ocupa. O sea, cuando uno no se ha casado o no se ha comprometido con una persona, dice tontamente, puedo casarme con cualquiera. Yo diría, con cualquiera que te aguante. Es muy presuntuoso decir con cualquiera, pero vamos a verlo seriamente. Hasta que yo no entrego toda mi capacidad de amar a Lourdes, cada uno a su cónyuge, no soy capaz de empezar a amar con la radicalidad y la fuerza propia de quien está casado. O sea, hay una serie de cátedras que tienen el título, que están colgadas en las redes de vale la pena casarse. En una de ellas explicaba con mucha calma esta idea. O sea, desde el punto de vista natural, el matrimonio lo que hace, el que yo le diga a Lourdes, sí, me entrego a ti y ella se entrega a mí, desde el punto de vista natural, nos hace capaces de empezar a querernos con una hondura, con una intensidad, con una profundidad de la que uno no es capaz al margen del matrimonio. Y en ese sentido aumenta la libertad. Hay algo tremendamente enriquecedor, tremendamente perfeccionador, que yo soy capaz de hacer una vez que entrego mi capacidad de amar a otra persona y que no sería capaz de hacer si no lo entregara a una persona. Entonces, esta idea, para que la piensen, y ahora sí que termino después de decirlo, esta idea yo les pediría que la pensaran despacio, porque saberla exponer bien de manera que ayude. No digo que convenza, que quede en la otra persona para que ella a su vez la piense y a sí misma se dé cuenta de que cuando nos casamos aumentamos nuestra libertad porque aumentamos nuestra capacidad de amar. Me parece que esto es clave hoy día para hacer atractivo el matrimonio porque lo es. Y ahora sí, pido perdón por haberme cedido y me callo. La siguiente, por favor. Xiomara, que es la que ha hecho la pregunta, te da las gracias por la respuesta. Así que... Yo a ella porque es muy generosa. Pregunta, hay bastantes preguntas, entonces como estoy viendo que se puede alargar un poco y que quizá algunos cuenten con irse, voy a dejar ya el enlace para la encuesta de satisfacción que os pedimos que rellenéis, porque también a través de ahí pues, nos podéis ir proponiendo temas, sugerencias y todo. Lo dejo por los comentarios y respondo rápidamente. Hay una persona que pregunta por la próxima cátedra. Solemos hacerla cada 2 jueves alternos, uno sí, uno no. Pero las anunciamos por las redes en general un par de días o un día antes de que sea. Y con esto pues paso a la siguiente pregunta, que es de Sonia Hernández, y pregunta cómo se encauza la pasión de una personalidad para que favorezca un amor conyugal el día de mañana.
Ha habido ya alguien que ha empezado a responder a esa pregunta, pero hay como un continuo, y esto es importante, ver la vida humana como un continuo en el que lo que une todas las etapas debería ser la capacitación para ir amando más y mejor. O sea, el proyecto de una persona, tanto de mí como papá y educador, o como mamá y educadora, o como matrimonio educadores, como del propio hijo en la misma medida en que va siendo consciente y puede hacerse cargo de ello, es que toda la vida, toda es una preparación para amar más y mejor. Y en ese sentido, la vida de quienes van a elegir, que somos la gran mayoría, el matrimonio, empleo este término sabiendo que hoy hay otras alternativas que no son lo mismo, pero los que eligen entregar su capacidad de amar como varón o como mujer con toda la pasión que implica a una persona del sexo recíproco, esas personas tienen que ir aprendiendo, y ahora ya empiezo a dar la respuesta. Hay como 3 momentos claves. El primero es empezar a aprender a amar. Es la preparación remota al matrimonio. Y eso hay que hacerlo desde antes de tener el primer hijo, porque depende en buena medida de cómo los papás, que todavía no lo somos esposo y esposa, marido y mujer, hayamos aprendido a amarnos el uno al otro. Y en la misma medida en que yo aprendo a poner entre paréntesis lo que me satisface, a veces tendré que sacarlo a la luz y pedir, necesito que me apapaches, y es una maravillosa manifestación de amor, necesito, pero otras veces me pongo entre paréntesis y procuro buscar qué es lo que le agrada a Lourdes. En la misma medida en que yo voy aprendiendo a amar más y mejor, ya seré capaz, cuando llegue el hijo, que es una maravilla, que incrementa el amor, normalmente cuando el matrimonio va bien, y no lo incrementa si el matrimonio va mal. El hijo de por sí no arregla un matrimonio. Es un estímulo maravilloso, y lo veremos en la próxima cátedra en vivo. Está dentro de esta integración de amores el hijo, como algo que ayuda a integrar amores. Pero cuando el amor, cuando ya se está aprendiendo a amar, el hijo es un estímulo para amarlo a él, amar mejor al cónyuge y amarse más a sí mismo. Desde el punto de vista de la educación, lo primero que tenemos que intentar es que nuestros hijos aprendan a amar. Y aprender a amar para los hijos, desde que son muy pequeñitos, desde siempre, pero de una manera muy clara, desde que tienen 2 años más o menos, que ya empiezan a poder hacerse cargo de nuestras sugerencias, es enseñarles a estar más pendientes de los demás que de sí mismos. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida, muy lejano. Si no se hace bien, todo tiene arreglo, pero hay que plantearlo así. No empieza la preparación para el matrimonio 3 semanas antes. Eso es un error. Hay una preparación remota que mi manera de interpretarla es esta. En los primeros años de la vida de un hogar es donde una persona se encamina hacia el buen amor o no, en función de cómo hayamos cada uno, los papás, organizados. Esa sería como la preparación, en que la energía con la que viene un ser humano al mundo se encauza hacia la búsqueda del bien de quienes están más cerca de ellas. Es lo que suelo decir, ayudar, enseñar a amar, como la clave de la educación. Luego hay otro momento muy relevante y difícil, sobre todo para los chicos, que coincide con la adolescencia, que es el despertar, no de la sexualidad como tal, sino de las manifestaciones de la sexualidad físico-psíquicas y de la atracción sexual. Es otro momento donde la clave es la preparación que podemos llamar próxima, pero no inmediata. Esas energías, las energías de la sexualidad, lo veremos muy claramente en su día, la sexualidad es un medio para amarse mejor el varón y la mujer. Esa es su naturaleza más profunda. Hay un momento en que hay un despertar de la sexualidad y hay que ir, y aquí ya entraría más claramente directa la pregunta, hay que ir más directamente hacia el encauzar esas energías en la línea en la que habíamos comenzado al principio, que es en la de hacer a esa persona más capaz de amar. Fíjense, y este es un punto clave, en que si nosotros desde muy pequeño a nuestros hijos los hemos ayudado
a buscar de manera positiva el bien de los demás, que en definitiva esa le hemos ido enseñando a amar más y mejor. Cuando llegue ese momento de desconcierto que viene con la adolescencia porque no se entienden a sí mismos y no entienden lo que está suponiendo para ellos el despertar de la sexualidad, si esas personas están habituadas a buscar el bien de los demás, les será más fácil encauzar esas energías que finalmente podemos llamar la pasión, un tipo de pasión poderosísima, les será más fácil encauzarla también hacia el amor de los demás, aunque haya momentos de desconcierto, aunque haya fallos, si el conjunto de su vida está orientado hacia el amor, hacia los demás. Es un trabajo que hay que ir preparando desde muy pronto, aunque formalmente no se hable de él, porque el amar como varón o como mujer es una modalidad del amar como persona humana que se va desarrollando a lo largo de la vida y hay luego una preparación, yo diría que ya es una preparación inmediata que se apoya en las otras preparaciones, en la remota y en la próxima, que es, fíjense, esa capacidad, voy a llamarla así, global de amar de la persona, del ser humano, y esa capacidad que surge claramente a los 12, 13, 14 años, depende de cada uno, de amar como varón o mujer, esas dos capacidades se han ido encauzando hacia el bien de los demás y hay un momento en que se orientan hacia una única persona del sexo recíproco e intentan, fíjense que la idea de encauzar a mí me gusta mucho porque es la imagen adecuada también para la educación. No es tanto poner límites, ni poner vallas, ni poner trabas, sino dar cauces a una energía que a la misma medida en que se orientan hacia una sola persona, antes hablaba de otra manera de lo mismo, en la misma medida en que yo toda mi capacidad de amor de amar como varón la encauzo hacia una sola persona, esa capacidad crece, se desarrolla, no puede desbordarse, hablo metafóricamente, sino que está toda ella orientada hacia la misma persona. Ese es un trabajo que va unido al dominio de sí mismo y que cuando no se ha hecho bien o no lo hemos hecho bien con los niños pequeños y le hemos dado todos sus gustos, si a un niño le hemos acostumbrado a tener todo lo que le apetece, es muy difícil que luego cuando tiene 14, 15, 16 años, él no se oriente con unas apetencias que son muy fuertes y que además la cultura las vende como enormemente gratificantes y nada más que gratificantes. Es muy difícil que ese chico o esa chica sea capaz de ponerse por encima de esa satisfacción inmediata y seguir alimentando la capacidad de amar para luego entregarla plena o rehecha, pero en plenitud a una persona. Fíjense que la respuesta, creo que no me he ido por las ramas, sino que he intentado darla como pienso que es. De una manera biográfica, todo en el ser humano debe ser biográfico. Si yo pretendo que a los 20 años mi hijo, antes de que nazca, tengo que ver qué tengo que hacer yo con mi esposa o con mi esposo. Luego tengo que intentarlo, me equivocaré y rectificaré, y la rectificación es maravillosa, que intentar ayudarlo. Y sí, y ahora viene la otra cuestión, si se diera una personalidad que no ha sido capaz de, o no le hemos ayudado, siempre estamos a tiempo, pero entonces la idea de fondo es ayudarle a ser más libre, porque es más libre la persona que es capaz de hacer lo que querría hacer, sí, y todos querríamos amar de una manera maravillosa a aquel de quien nos hemos o a aquella de quien nos hemos enamorado. A veces no nos lo planteamos siquiera porque nos damos cuenta de que no seríamos capaces. Es otra cuestión que explica en parte por qué no el matrimonio, porque muchos chicos y muchas chicas de determinada edad se sienten incapaces y al no sentirse capaces ni siquiera se lo plantean seriamente. Me he ido, pero creo que he respondido mal que bien a la pregunta. Añado solo, porque me parece importantísimo. Nunca, 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 en sentido estricto, nunca se trata de sofocar. Se trata de encauzar. O sea, es maravilloso que uno sienta pasión, en el sentido más fuerte de la expresión, por la persona a la que se ha entregado y que le vaya aumentando esa pasión con el paso de los años, es lo positivo y es lo bueno. Y cuando se da por hecho que va a disminuir es que no se ha entendido lo que al principio de todo decía,
que el amor hay que alimentarlo cada día en todos sus aspectos y, por tanto, de manera positiva cada uno y cada una tiene que intentar hacerse más atractivo para que la otra persona pueda también incrementar más fácilmente sentirse atraído o atraída y que aumente este tipo de amor. Perdón, ahora ya sí que es el momento de que avancemos. Hay varias preguntas, pero bueno, como está en la línea que has mencionado un poco, y no sé si te quiere extender un poquito más o así, Mari Carmen habla de que aprender a amar se inicia desde que estamos en el vientre materno y que hoy en la adolescencia pues se está descuidando un poco el amor de amistad y se prioriza el eros o la atracción y se cruzan límites un poco peligrosos. Y pregunta cómo encauzar los amores en estas edades. No sé si hay algo que quieras añadir aquí. O sea, habría mucho, lo que no sé si es lo oportuno o no lo oportuno, pero me parece que sí hay que salvar lo que estimo que es más de fondo, y es que el eros está llegando en nuestra cultura excesivamente pronto. O sea, hay muchas maneras de verlo. A mí me duele porque hace muchos años que lo empecé a ver con dolor. A los niños les roban la infancia haciendo que jueguen al amor erótico cuando tienen 4, 5, 6 años y le dan como un ideal de persona, una persona erotizada, en la que, retomando la pregunta, en la que la manifestación primaria de amor es la erótica, cuando para cualquier persona que va creciendo de una manera normal son muy anteriores las amistades y son más formativas las amistades, o el eros unido a la amistad, que se puede dar, normalmente el eros surge después, cuando se trata de la misma persona, pero por ceñirme muchísimo a lo que me parece más valioso en esa afirmación, que son muchas cosas, pero lo más hay que recuperar el valor de la amistad. Y eso empieza en primera persona. ¿Cómo se recupera el valor de la amistad para nuestros adolescentes? Procurando nosotros, los adultos, ser mejores amigos de nuestros amigos. O sea, yo suelo explicarlo así porque creo que es muy bueno. Es decir, si un amigo me llama y me dice, Tomás, tengo que hablar contigo, yo ya sé, depende de qué amigo sea y del modo como nos lo diga, si ese tengo es un tengo que me obliga a decir, Lourdes me llama, si ella lo conoce, tal amigo, tengo que ir a verlo y no sé a qué hora voy a regresar hoy. Depende de la necesidad de mi amigo. Si mi amigo me necesita 6 horas, como es mi amigo, yo estoy dispuesto a darle 6 horas si puedo. Y si me tengo que quedar por la noche, y eso son 2 o 3 días, y esto es lo que quería subrayar. Si me tengo que quedar por la noche 2 o 3 días, luego tendré que recuperar, ahora ya estoy jubilado y trabajo más que antes, pero tendré que recuperar el trabajo que no he podido hacer durante el día y perderé sueño, y al día siguiente es cuando Lourdes, cada uno que piense su cónyuge, tiene que aprovechar para decirle al hijo de 12 años o de 7 o de 6, oye, ten un poquito de cuidado porque a papá le ha pedido ayuda o a mamá le ha pedido ayuda a un amigo o una amiga y por atender a su amigo, que es muy importante, ha tenido que perder sueño y está un poco más cansado de lo habitual. Ten cariño, fíjense que estamos simultáneamente haciendo muchas cosas, pero la que ahora me importa es una. Estamos haciendo ver a nuestros hijos que la amistad es un valor primordial también en la vida nuestra, la de los que estamos casados. Es perfectamente compatible con el amor conyugal hasta el punto de que nuestro cónyuge tiene que convertirse en nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Pero retomo la sugerencia que ya estaba dada en la pregunta. Si la amistad falta en el desarrollo de una persona, el amor conyugal va a cojear y va a cojear mucho. Y es bueno tenerlo en cuenta para propiciar las relaciones de amistad desde muy pequeños, desde nuestros hijos. Adelante, María José. O no sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 1 hora y 25. Como hay alguna pregunta, hay un par de preguntas más, creo. Sí. Perfecto. Si quieres las planteo y ya sí, yo creo que y todo el mundo sabe que, obviamente, que aquí no tiene ni que apagar.
porque va a hacer con que se quite, ¿no? En otros casos, pero que es obvio que el que no pueda o no quiera simplemente tiene que quitarse. Yo, por delicadeza, si dices que hay dos más, intento no alargarme mucho y las correspondemos. Vale. Intento responder. Pues Franklin Ordóñez pregunta que si bien es cierto que una de las características del amor es que sea único, exclusivo y excluyente, ¿qué es lo que sucede cuando la voluntad y la inteligencia no comprenden y se inclinan por otros bienes aparentes o amores aparentes, si cabe decirlo así? O sea, la respuesta como más genérica, lo que habría que dar es que hay que intentar formar mejor esa inteligencia y esa voluntad. O sea, fíjese, no sé la pregunta cómo estaba formulada, me imagino que la has leído casi literalmente. El amor que es exclusivo es el amor que pone en juego plenamente la condición sexuada, porque como mi condición sexuada lleva consigo dimensiones corpóreas, físicas, si yo entrego lo físico plenamente, solo se lo puedo entregar a uno. Por tanto, mi cuerpo en cuanto sexuado no es propiamente mío, es de Lourdes, porque no puede ser de los dos. O sea, lo que es físico, si yo quiero compartirlo, tengo que repartirlo. Un pastel no puede ser de dos entero. La mitad para uno o 3/4 para uno y 1/4 para otro. En la misma medida en que el amor sexuado, en el sentido amor conyugal, amor erótico, lleva consigo la entrega también de las dimensiones corpóreas, en esa misma medida, hay otros motivos, pero este me parece que es muy claro, en esa misma medida es único. Mientras que el amor en términos generales, el de amistad, no solo no pide la exclusividad, sino que al contrario. O sea, yo incremento mi capacidad de tener amigos conforme más y mejores amigos voy teniendo. Hay un límite, como en todo lo humano, pues porque somos limitados. Y la amistad implica un trato, implica una dedicación, implica un poner en común, y es difícil hacerlo. Y los amigos vía redes lo son hasta cierto punto, depende mucho de cómo los tratemos. Una amistad en sentido profundo implica un poner en común vivencias, intuiciones, convicciones, pero fíjense, por naturaleza, ese amor no es excluyente, sino todo lo contrario. O sea, dos amigos que tienen, por ejemplo, una actividad en común, una ONG o el aeromodelismo. O sea, me da igual. Están deseando encontrar a un tercero que participe y se sume al núcleo de esa amistad. Entonces, solo es, creo que esto estaba claro, pero es un esclarecimiento de la inteligencia el hacer ver que el amor que es excluyente es el amor de la entrega como varón o como mujer a una mujer o un varón. Eso hay que desarrollarlo para que se vea claro como un bien y lo contrario como un mal. Y luego hay que poner la voluntad, hacerla capaz de apreciar ese bien y de lo que lleva consigo de renuncia, que lo lleva Peláxides, no directamente. O sea, es una afirmación, mi amor a Lourdes. Es una afirmación, fundamentalmente es una afirmación. Por eso me hace crecer y me hace disfrutar, pero lleva consigo inevitablemente el que a otras mujeres procuraré mantener una distancia afectiva adecuada. Entonces, eso, para que eso salga, yo diría, de manera ya con los años con natural, hay que seguir ejercitando la libertad y siendo cada vez más libres. Yo le explicaba esto a mis alumnos y a veces se les ponía los ojos como no entendían. Yo les decía, bueno, ya en la primera clase, es una anécdota que ayuda. Y a lo mejor me la han oído porque es muy significativa. Cuando llegaban los alumnos y las alumnas, normalmente decía quién era, que tengo 7 hijos, estoy enamoradísimo de mi mujer, cosa que gracias a Dios sigue siendo verdad, pero les decía también, gracias a Dios, me siguen gustando todas las demás mujeres. Cosa que es muy buena que sea así. Que me gusten, es muy bueno. Y entonces les decía, y por eso ya sé cuáles son las más guapas de esta promoción. Y por eso que no se extrañe a las más guapas que cuando vengáis a verme a mi despacho, yo deje la puerta abierta, y esto es lo que yo creo que es la manera adecuada de plantearlo, porque quiero seguir aumentando la libertad de querer cada día más a mi mujer. O sea, la manera de plantearlo es clave. O sea, estoy haciendo crecer mi libertad, no es una rémora, es al contrario.
una decisión que yo tomé y que quiero mantener y hacer crecer en el tiempo, y así planteada esa es una manera de iluminar la inteligencia que al mismo tiempo ayuda, pero a veces hay que tener la fuerza suficiente para no jugar con fuego. Hay muchas maneras de decirlo. No creerse que uno es capaz de... Ya, a veces la manifestación más clara de amor es huir de una posibilidad de no hacer crecer el amor. Me parece que nos entendemos, y como había otra pregunta, por favor. Van surgiendo otras. Sí, justo, pero bueno, yo creo que va a haber que cortar en algún momento para que no se alargue demasiado. La que había pendiente antes pregunta que por qué al momento de casarse lo que se promete es amarse hasta que la muerte nos separe, que a él, o no, a ella, perdón, le gustaría reconocer y amar a su futuro esposo incluso hasta en el más allá. No solo es, perdón, voy un momento antes. Las preguntas que quedan, yo no digo que hoy, ni siquiera mañana, pero yo normalmente las que quedan en las redes, yo las respondo después. Por lo menos las de Facebook y LinkedIn las respondo después. Si no he podido responderlo ahora, por escrito, aunque sea de manera somera. Entonces, yo ya entro a la pregunta. Es que eso es lo previsto. Tengo una amiga que María José me ha oído hablar de ella porque es una judía conversa, pero que es muy judía en el mejor sentido de la expresión y por tanto conoce muy bien. Y dice, ¿dónde está escrito eso de que hasta que la muerte nos separe? O sea, ¿dónde está dicho? Hay una manera de interpretar ciertas palabras de Jesús que pueden dar pie, pero lo que dice es que ahí no se casarán. Pero no que los que estén casados no tengan un amor maravilloso en Dios, especialísimo a su cónyuge. Es que si no, esta vida, esto ya es mi opinión, me puedo equivocar como en todo lo que he dicho, pero a mí me parece tan obvio como que hacía la pregunta. O sea, esta vida sería una patochada si los amores que yo aquí he procurado hacer crecer y las personas a las que me he entregado no tuvieran en la otra vida para siempre una relación especialísima de amor conmigo y pudiéramos allí seguir disfrutando, amando a todos, pero amando en Dios de una manera particularísima a Lourdes. Es que yo, si me quitan a Lourdes, voy a decir una barbaridad porque sé que no me la van a quitar, pero no quiero esa eternidad, porque esta vida no es sino la preparación, y todo lo positivo que en esta vida hayamos creado, lo disfrutaremos enormemente, de una manera que no podemos ni imaginarnos de maravillosa, pero lo disfrutaremos mucho más también en la otra. No es una anulación de esta y una sustitución por otra, sino es un crecimiento hasta el infinito de una manera inefable e impensable, pero de lo que hemos vivido aquí. La filosofía para mí será un motivo de gozo, perdonen el modo de decir porque es una idiotez, pero me entienden, será un motivo de gozo porque entenderé todos los errores que he cometido en todas estas cátedras en vivo de una manera, de un momento, y seré feliz al reconocerlo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, todo lo positivo y lo más positivo de aquí es lo que hemos amado, lo vamos a tener muy multiplicado en la otra vida, por lo menos es lo que yo creo firmemente y lo que pienso como filósofo y como creyente. Tampoco puedo separar las dos cosas. Bueno. Pues creo que ha llegado el momento de despedirnos, como estoy viendo algunas preguntas, comentado. como estoy viendo, te pido perdón, María José, porque es uno de mis grandes defectos, que mamá me sabe corregir dándome una patada por abajo, pero hoy no está para dármelos, ¿no? Bastantes de las preguntas que han surgido, como explicar que el amor no es solo sentimiento, cómo hacer para ser buenos padres, ese conjunto de cosas, sobre todo las que se refieren más directamente al amor, estaban previstas y van a ir saliendo a lo largo de las demás cátedras relativas a amor y sexualidad, y pese a todo yo intentaré dar una primera respuesta sabiendo que van a ir surgiendo más adelante y tener su lugar en ese momento. Perdón, ahora sí, María José, ahora ya me callo totalmente.
No, no. Sí, además mi conexión a internet no está siendo muy buena, o sea que se corta. No, simplemente dar las gracias a todos los que habéis participado otro día más. Por favor, la encuesta de satisfacción nos ayuda un montón, un montón. Y bueno, y también ya que aparte de los comentarios que se pueden responder por redes y todo, pues os animamos a que si queréis echar un vistazo a la página web o a las distintas redes, ahí también hay mucha información de la que vais, pues muchos artículos, muchos vídeos de dudas que van surgiendo. Y por mi parte, nada más. Pues por la mía también agradecer mucho pues la presencia, de haberme aguantado en los dos sentidos, de soportarme y de darme fuerza para seguir adelante. Y lo mismo, o sea que ya, si les pediría algo, si pueden hacerlo, cada uno su parecer, si el nivel de lo filosófico y lo vital en esta cátedra ha sido adecuado, les parece bien, cada uno que dé su parecer libremente si quiere, porque a mí me ayuda mucho a encontrar el que, según los que van asistiendo, debo adoptar, porque algunos los conozco y otros no. Y ya sí que les doy las gracias y, si Dios quiere, hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a los que agradecen y a los que no. Hasta otra.